Increíbles verdades expuestas, el sorprendente destino del marido mientras su hija luchaba en el laberinto educativo de la adversidad. El sol estaba en su punto más alto, golpeando con su calor incesante mientras Javier aflojaba su cinturón de trabajo. Otra jornada de sacrificios había llegado a su fin, pero en su mente el eco de las preocupaciones y las deudas jamás cesaba. La desaparición de su esposa lo había dejado marcado, una sombra que lo seguía a cada paso. Con solo 19 años, Ana era su única alegría, su razón para levantarse cada mañana y soportar el peso del mundo sin rendirse. Pero él sabía que la carga que llevaban juntos era más pesada que el polvo de la construcción que llenaba sus botas cada día. Mientras apretaba el nudo de su corbata improvisada para la cena, la imagen de Ana salía de su mente. La universidad se acercaba, prometía un futuro, pero las palabras de sus compañeros resonaban en sus oídos. Una chica de un hogar tan humilde así de capaz. No me hagas reír. Su mente luchaba entre el orgullo de ser padre y el dolor de las adversidades que confrontaba. Siempre lo había dado todo en su esfuerzo por darle a Ana lo que necesitaba, pero cada sacrificio parecía ser en vano. Aquella mañana, mientras su mirada se perdía hacia el horizonte árido, una carta llegó a sus manos. Un tío lejano, que nunca había conocido, le dejaba una herencia, una antigua casa familiar en un pueblo vecino. La noticia lo dejó atónito como una ráfaga de aire fresco en un desierto ardiente. Debería arreglar la propiedad y venderla para ayudar a Ana. Pero en su interior, la ansiedad crecía como un monstruo voraz, devorando cada pensamiento tranquilo. Una tarde Ana lo enfrentó, sus ojos desbordantes de frustración. «Papá, ¿qué pasa si no puedo ir a la universidad? Siento que nuestros sacrificios son en vano». La voz de su hija hacía eco del miedo que él mismo sentía. Su mente se agolpaba de recuerdos, de la lucha constante contra el juicio de quienes los rodeaban y el desdén con el que eran vistos por su origen humilde. Fue un grito de desesperación, pero un grito que resonó profundamente en su corazón. ¿Era posible que todo lo que habían soportado se desvaneciera por la falta de oportunidades? Se sintió atrapado, un prisionero de su propio sacrificio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión en su pecho era casi insoportable. Invertir en la educación de Ana o en la propiedad que tal vez ocultaba secretos que cambiarían todo. La angustia era una sombra constante que lo seguía incluso en sueños, un recordatorio de que el tiempo apremiaba. La incertidumbre le mantenía despierto por las noches, diferente a los días en que volvía cansado del trabajo. Ahora Anthony ya no solo luchaba contra el mundo, sino contra su propia identidad, cuestionando si era lo suficientemente fuerte para hacer algo diferente, romper el ciclo que había definido su vida hasta el momento. En ese instante sentía que cada decisión que tomaba lo empujaba hacia un abismo. Estaba al borde de una revelación, pero el miedo a conocer la verdad era más fuerte que su deseo de saber. Sin darse cuenta, Javier se encontraba entre dos destinos, atrapado entre el peso de la herencia y la esperanza del futuro de su hija. Mientras la noche caía, la resolución se desvanecía de sus pensamientos, dejándolo con la incertidumbre pululante de lo que podría ser su vida y la vida de Ana. La decisión de Javier lo devoraba. Se encontraba en un cruce de caminos, donde lo conocido y lo desconocido chocaban violentamente. La casa heredada representaba un pasado que parecía estar cargado de dimensiones ocultas, un legado que, de ser explorado, podría transformarse en una nueva oportunidad o el peso de un error irreversible. A cada paso que daba, escuchaba el eco de las risas de aquellos que subestimaban a Ana, como si esas palabras retumbasen aún más fuerte en los muros de aquel antiguo hogar. Anhelaba hacer lo correcto para Ana, pero la carga de incertidumbre hacía que sus decisiones en el presente parecieran repetitivas, casi cíclicas. La idea de invertir en la educación de su hija crecía como un faro en su mente, proyectando esperanzas sobre un futuro que se vislumbraba distante. Pero también sabía que una parte de él anhelaba explorar la posibilidad de reconstruir la casa, de devolverla a la vida. El dilema lo atravesaba como una tormenta interna. ¿Qué tipo de futuro quería construir con Ana?
Una toma de decisiones clave lo acechaba. Se pidió a sí mismo que reflexionara si estaba actuando por ella o por sus propios deseos ocultos. Dobló la esquina de su mente hacia la imagen de Ana graduándose, llena de orgullo y con la mirada fija en un porvenir brillante. Sin embargo, el rostro de su hija también reflejaba la presión incesante que él le había traspasado a lo largo de los años. ¿Acaso había estado catapultando sus propios miedos hacia ella? Esa noche la decisión debía consolidarse. Javier decidió recorrer el pueblo donde se ubicaba la herencia. Quería enfrentarse a aquel lugar desolado que a la vez irradiaba historia familiar. Con cada paso hacia la casa, el peso del pasado se tornó palpable. Las paredes parecían susurrar, llenas de secretos y esperanzas perdidas. La curiosidad se apoderó de él al investigar su entorno. Comenzó a notar detalles que habían permanecido ocultos. La estructura, aunque deteriorada, aún conservaba su grandeza. Era un recordatorio de sueños pasados, los sueños de aquellos que habían vivido allí antes que él. Un impulso repentino lo llevó a buscar en los rincones más remotos de la propiedad, y pronto se encontró abriendo un viejo armario polvoriento. Un destello de luz iluminó un viejo álbum familiar que atrapó su atención. Al hojearlo, Javier vio la risa de su madre y su padre, llenos de energía, junto a otros rostros que no reconocía. Era un testimonio de resiliencia y esfuerzo. Vio en esas imágenes un reflejo de la fortaleza que siempre había anhelado para sí mismo, algo que había perdido en la batalla cotidiana contra las dificultades. Palabras de aliento de sus padres resonaron en sus oídos: no dejes que el miedo decida tu futuro. De repente se dio cuenta de que su lucha no solo debía ser por Ana, sino por su propio renacimiento. Con cada página que pasaba, crecía en él una determinación renovada. Decidió que podría iniciar el proceso de restaurar la casa y convertirla en un hogar para ambos, un símbolo de nuevos comienzos. Sin embargo, su corazón aún se removía con la pregunta recurrente: ¿sería suficiente esta elección para cambiar el rumbo de sus vidas? Mientras salía de la casa bajo el manto estrellado, el aire fresco susurraba promesas de cambio. Javier sabía que su camino estaba apenas comenzando, pero lo que no sabía era que abrir la puerta a este nuevo capítulo lo llevaría, inevitablemente, a una confrontación inesperada que pondría a prueba su fortaleza de maneras que jamás imaginó. El eco de su decisión resonó en su mente, el futuro de Ana dependía de su próximo paso, y una sombra se dibujaba en el horizonte. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? Javier se mostró decidido al despertar, sintiendo un renovado sentido de propósito. Había tomado la decisión de restaurar la casa, y la idea de convertir aquellas viejas paredes en un hogar para Ana comenzaba a cobrar vida en su mente. La tormenta que le había atormentado estaba tomando forma en un proyecto tangible, uno que no solo hablaba de reconstrucción física, sino también de su propia reparación interior. Con cada trazo que dibujaba en su plan de restauración, Javier se sentía más como el hombre que quería llegar a ser. Decidió dividir la tarea en pequeñas etapas. El primer paso: conseguir materiales. Se dirigió al centro del pueblo, donde recordaba que existía una ferretería familiar que había sostenido la comunidad por generaciones. La campanita de la puerta sonó al abrirse y el dueño, un hombre mayor de mirada sabia, le saludó con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí, Javier?, preguntó mientras revisaba un viejo libro de cuentas. Quiero restaurar la casa de mi familia. Necesito materiales, pero más que eso, busco un nuevo comienzo. Javier sentía que cada palabra lo acercaba más a la vida que anhelaba. El anciano asintió, observando la chispa de motivación en los ojos de Javier. Aquí tienes todo lo necesario. Pero recuerda, la restauración es tan mental como física. Puedes encontrar más de ti mismo en cada clavo que martilles, aconsejó, como si intuyera su lucha interna. Esas palabras resonaron en su mente. Mientras recogía suministros, empezó a sentir que la tarea era más que una simple reparación, era una meta que simbolizaba su deseo de liberarse de las sombras del pasado. Sin embargo, a medida que cada día avanzaba, las inseguridades comenzaron a colarse nuevamente en su mente. ¿Estaba efectivamente haciendo lo correcto? ¿La restauración sería suficiente para sanar las grietas en su relación con Ana? Las primeras semanas de trabajo fueron intensas. Su cuerpo se cansaba, pero su espíritu se nutría de cada pequeño avance. Con las manos llenas de polvo y un sudor que escurría por su frente, Javier empezó a transformar la casa.
Ya no solo la visto como una carga de recuerdos, sino como un espacio que reflejaría el futuro que deseaba construir junto a su hija. Con cada capa de pintura y cada ventana que limpiaba, en un rincón profundo de su ser, se sentía saldando viejas deudas. Sin embargo, las emociones lo golpeaban con fuerza cuando pensaba en Ana. Durante esas noches se preguntaba si ella pudiera comprender que él estaba luchando por su felicidad, por un hogar donde no solo vivieran, sino donde pudieran prosperar. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, una imagen fugaz apareció en su mente, él y Ana sentados en la entrada de la casa, riendo, como en las fotografías de su familia que había hojeado días atrás. Esa visión de futuro era su motor. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, un nuevo reto emergió. Recibió un mensaje de Ana, un aviso alarmante sobre un examen importante en el colegio que representaba una oportunidad crucial. Las dudas volvieron como sombras que amenazaban su progreso. ¿Podría realmente equilibrar la restauración de la casa y asegurar el futuro académico de Ana? ¿Era posible brindarles un entorno saludable mientras luchaba con sus propias limitaciones? Reflexionando sobre esto, Javier se dio cuenta de que no podía permitir que sus propios miedos afectaran a su hija. La motivación se transformó en acción. Decidió que la próxima semana, en vez de solo trabajar en la casa, dedicaría tiempo a estudiar con Ana, integrando así esos esfuerzos en un todo más cohesivo. Sabía que los sacrificios requeridos serían grandes, pero no podía permitirse dudar. Cuando salió de la ferretería con otro lote de materiales, una sensación de propósito inquebrantable lo impulsó. Podría hacer ambas cosas, si solo lograba ser la figura que Ana necesitaba, un padre firme, confiado y presente. Sin embargo, la inversión de esta nueva energía podría revelar más verdades ocultas sobre su papel en la vida de su hija. El camino se volvía sinuoso, y aunque ahora Javier era consciente de su capacidad para navegarlo, una advertencia resonaba en su mente: enfrentar las verdades puede ser un viaje doloroso. ¿Cuál sería la realidad que descubriría sobre sí mismo y su hija mientras luchaban juntos por la superación? Era un viaje que prometía profundizar en su transformación, aún con múltiples giros por venir. La semana comenzó con un aire de determinación que envolvía cada rincón de la casa y de su mente. Javier se despertaba temprano con el sonido del martillo resonando en su conciencia como un tambor que marcaba el compás de su nueva vida. Mientras contemplaba el desorden que había generado la obra, un pensamiento le atravesó: cada destello de luz que atravesaba las ventanas sucias era una oportunidad para sanar. Era lunes y la tarde marcaba el inicio de sus nuevas sesiones de estudio con Ana. Antes de que ella llegara, se sentó en la sala, rodeado de libros de texto y hojas de ejercicios, una especie de campo de batalla donde las dudas se enfrentarían a la esperanza. Javier sabía que este desafío no solo implicaba ayudar a su hija, sino también construir una conexión más profunda entre ellos, un hilo que uniría la restauración de la casa con la reconstrucción de su relación. Sin embargo, la preocupación lo asaltó nuevamente. ¿Y si sus esfuerzos resultaban insuficientes? ¿Y si su falta de conocimiento en ciertas materias se transformaba en un obstáculo más? Sentía un nudo en el estómago mientras se repetía que no podía permitir que sus inseguridades definieran el futuro de Ana. Así, decidió dedicar unos minutos a organizar sus pensamientos en una hoja. Un ritual de reconocimiento donde escribir lo que quería lograr se convertiría en un pequeño pero significativo acto de valentía. Cuando llegó Ana, la energía en el aire era palpable. Verla entrar en la sala le generó una mezcla de orgullo y nerviosismo. La niña no era solo su hija, era la razón por la que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. ¿Listas para estudiar?, preguntó Javier con una sonrisa, intentando desviar las sombras que se cernían sobre él. Ana asintió, su mirada curiosa despertando en él un renovado sentido de propósito. Las primeras horas pasaron entre fórmulas y conceptos, pero pronto se hizo evidente que lo que realmente necesitaba Ana era no el conocimiento puro, sino la confianza en sí misma. A medida que le explicaba un tema y le daba ejemplos prácticos, Javier comenzó a verbalizar sus propias inseguridades. He tenido que aprender de mis errores, confesó mientras anotaba en la pizarra, es posible fallar y aún así levantarse. Las palabras resonaban como un eco de lo que había estado aplicando en la casa, y al mirarla, vio que su hija marcaba cada una de sus palabras con un mantra de esperanza. Con el paso de los días, Javier descubría habilidades ocultas que no sabía que poseía. La paciencia, por ejemplo, se fue formando en él como un músculo que había permanecido inactivo por años.
Más aún, su creatividad floreció mientras ideaba maneras de enseñar conceptos a Ana. De repente se encontraba en medio de un proceso de aprendizaje recíproco, donde ambos se enseñaban a sostener las manos del otro en momentos de flaqueza. El día del examen se acercaba rápidamente y la tensión en la casa comenzó a fluctuar como el nivel de agua en un recipiente lleno de emociones. Pese a que todo parecía encajar, Javier no podía escapar de la sensación de que algo estaba por desvelarse. Una noche antes del examen, mientras se preparaban para un repaso final, Ana soltó la bomba. «Papá, ¿de verdad crees que todo lo que estás haciendo aquí vale la pena? ¿Crees que somos suficientes?», preguntó con una mirada seria. La pregunta caló hondo en Javier. ¿Eran suficientes? Esa era la pregunta que atormentaba su mente, convirtiéndose en un dilema personal. Si él hubiese fallado en su vida, ¿podría realmente ser el pilar que necesitaba Ana? Sin saber cómo responder, optó por la honestidad. «No soy perfecto, Ana. Pero lo que hemos estado creando aquí es nuestro futuro. Y somos más fuertes juntos». A medida que se acercaba el gran día, una mezcla de incertidumbre y esperanza lo envolvió. La noche antes del examen, Javier se sintió invadido por la presión de una elección crucial. Estaba a punto de descubrir no solo lo que Ana haría en el examen, sino cómo sus incertidumbres podrían arrastrarlos a un nuevo nivel de conexión. Sin embargo, ¿sería eso suficiente para cimentar su relación o simplemente abriría nuevas grietas? El mundo parecía llegar a un clímax, y todo lo que había trabajado podría pender de un hilo. La situación se tornaba intensa, y el desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba. El examen se llevó a cabo en un ambiente cargado de tensión y presión. Javier lo sintió en cada fibra de su ser mientras esperaba a Ana en la entrada del colegio. Se había preparado para cualquier respuesta, cualquier resultado. Sin embargo, era el caos interno el que lo mantenía en vilo. Previo a esta experiencia, nunca se había imaginado como un padre que apoya, siempre había sido solo el padre ausente. A medida que los estudiantes salían, Javier observaba sus rostros. Algunos lucían aliviados, otros desalentados. Ana fue uno de los últimos en emerger, su expresión era un rompecabezas que empezaba a tomar forma, pero todavía tenía piezas que faltaban. La incertidumbre lo abordó con fuerza. La calidez de su abrazo no solo le otorgó consuelo, sino la certeza de que, sin importar el resultado, acabaría de nuevo en su hogar, rodeado de amor y esperanza. «¿Cómo te fue, cariño?», preguntó Javier con el corazón acelerado. «Fue difícil, papá, pero hice lo que pude», respondió Ana, su voz entrecortada, una mezcla de orgullo y decepción. Al escucharla, Javier se dio cuenta de la fortaleza que había en su hija. Este proceso había sido más que académicos, había sido una lucha personal para ella. Y en su mente empezaron a despejarse las nubes de duda y miedo. El viaje de regreso a casa se llenó de conversaciones sobre lo que vivieron en ese día. Javier sintió que su papel no era solo evaluar el resultado del examen, sino reconocer el esfuerzo de Ana y cómo cada paso tomado, cada caída sufrida, había sido parte vital de su proceso de crecimiento. En ese momento él se sintió partícipe de su camino y no solo un observador. Al llegar a casa, ambos se sentaron con un par de galletas y un batido. La casa, un laberinto de proyectos inconclusos, se convirtió en el escenario de una nueva conversación. «Papá, ¿y si no obtengo la nota que esperábamos? ¿Qué vamos a hacer?». La inseguridad volvió a asomarse, un eco de sus miedos pasados. Javier se quedó callado por un instante evaluando su respuesta. Sabía que había llegado a un punto crucial. «Ana, los resultados son solo números en un papel. Lo que realmente importa es lo que has aprendido, cómo has crecido. No quiero que nuestra relación dependa de una nota». Sus palabras eran un espejo de lo que había aprendido. Este conflicto interno que había enfrentado, sus propias inseguridades, lo llevaron a un espacio de sabiduría. El día siguiente, sin embargo, trajo consigo una nueva prueba. Mientras hacía café, Javier encontró un correo en su bandeja de entrada. Era de su suspendido proyecto de trabajo, una oferta tentadora que había rechazado antes por miedo a no estar a la altura. Una nueva oportunidad, pensó. Para muchos esto podría ser un hito, pero para él era una invitación a saltar a lo desconocido, un reto que requería una vez más confrontar su miedo al fracaso. Esa mañana, una pregunta volvió a surgir. ¿Era esta una decisión que haría avanzar su vida y por ende, la de Ana?
Aquí estaba de nuevo en ese dilema de la inseguridad versus la valentía. Con cada sorbo de café, Javier luchaba contra el ruido interno que le decía que no era suficiente y se comprometió a tomar otra decisión. Mientras observaba a Ana jugar en el jardín, sintió una chispa de energía fluir a través de sus decisiones. Era contraproducente y liberador reconocer que estaba listo para actuar, no solo para Ana, sino para sí mismo. Se levantó y una impronta de determinación llenó su ser. Ya no podía permitir que su pasado dictara su futuro. Al final del día, Javier tuvo una epifanía: si quería que Ana sintiera confianza y se aventurara a explorar su potencial, debía hacer lo mismo. Así que antes de la cena, tomó el teléfono y llamó a su antiguo jefe. Leía el horizonte que se extendía ante él, un mundo lleno de posibilidades que lo invitaba a salir del espacio seguro en el que se había encerrado. Pero justo cuando comenzaba a sentir un enorme sentido de propósito, el timbre sonó con insistencia. Era momentáneo, pero en ese instante Javier sintió que la vida estaba a punto de darle un giro inesperado. ¿Quién podría ser? ¿Traerá un mensaje que cambiará el rumbo de su nueva jornada? La intriga se adueñó de su mente y del aire que lo rodeaba, dejando atrás la ligereza de la emoción y llenándolo con una profunda expectativa. Javier se acercó a la puerta con el pulso acelerado. La incertidumbre le hizo dudar por un segundo, pero la determinación que había cultivado en las últimas horas le empujó a abrirla sin vacilar. Al otro lado encontró a un antiguo compañero de trabajo, Martín, cuyo rostro iluminaba la entrada como un faro en una tormenta. «Javier. No esperaba encontrarte aquí», exclamó Martín con una sonrisa genuina. Pero tras el saludo percibió un cambio sutil en la expresión de Javier. «¿Tienes un momento? Quiero hablarte de algo emocionante». Javier sintió un cruce de emociones: la sorpresa, el nerviosismo y la curiosidad. Con la mente aún en su decisión de tomar el rumbo profesional que siempre había evitado, la visita de Martín parecía ser una señal del universo. Lo invitó a pasar y, mientras el aroma del café llenaba la habitación, se sentaron en la pequeña cocina. Martín comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto que estaban lanzando en su empresa. Era audaz, innovador y tendría un impacto significativo en la comunidad. «Necesito a alguien con tu experiencia, Javier. Sé que has estado inactivo, pero creo que podrías encajar perfectamente aquí. Tu visión es única», le dijo animado. Las palabras de Martín resonaron en su mente. Era lo que había estado buscando, esa oportunidad que podía reescribir su narrativa. Sin embargo, Javier sentía un nudo en el estómago. ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás su zona de confort? La sombra del miedo al fracaso asomaba nuevamente. «Necesitaría tiempo para pensarlo», respondió Javier, tratando de no dejar que su inseguridad dominara la conversación. Martín asintió, no presionándolo, pero la puerta que se estaba abriendo le despertó algo en su interior. Mientras conversaban, Javier se dio cuenta de que no podía evitar la causa de su reticencia: el pasado lo había marcado. Recuerdos de ocasiones en las que había fallado en el trabajo lo abrumaban como un eco lejano. Sin embargo, la reciente lucha de Ana lo había despertado a una nueva forma de pensar. Si ella podía enfrentar sus propios desafíos, ¿por qué él no? En un impulso, Javier se encontró diciendo: «Quiero hacerlo. Quiero tomar el riesgo». Las palabras salieron de su boca acompañadas de una convicción inesperada. Mientras pronunció esa frase, sintió como si el peso de años de duda se deslizaba de su hombro. Martín sonrió y extendió la mano hacia él: «Bienvenido a bordo, amigo». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se lanzó con entusiasmo al nuevo proyecto, creando estrategias, diseñando presentaciones y colaborando con antiguos colegas. Cada avance lo acercaba a una versión de sí mismo que siempre había anhelado ser: un profesional con propósito. Su participación hacía que cada mañana se sintiera fresca, llena de posibilidades. Pero en casa, la situación estaba lejos de ser tan sencilla. Ana había recibido los resultados del examen y había obtenido un resultado mediocre. Sin mencionar su decepción, se sumergió en una fase de introspección, un lugar en el que Javier no quería que su hija se quedara estancada. Sabía que se necesitaba un nuevo enfoque, una conversación crucial que podría desbloquear el potencial oculto de Ana. Mientras se preparaba para hablar con ella aquella noche, una mezcla de emoción y ansiedad fervía en su interior. No solo quería ofrecerle apoyo, sino guiar a su hija a enfrentarse con valentía ante sus desafíos, igual que él había comenzado a hacer.
El camino hacia esa conversación no sería fácil, y la expectativa llenaba la habitación como un peso palpable. Al entrar, vio a Ana mirando por la ventana, ensimismada en sus pensamientos. La tarea de padre a veces le parecía formidable. Sin embargo, había una nueva claridad en su corazón. Era el momento de cambiar el rumbo, de abrir espacios de diálogo que fomentaran la confianza mutua. Javier tomó aire, dispuesto a romper la barrera de silencio que lo había mantenido como un observador en la vida de su hija. Pero en ese instante sonó el teléfono. El nombre de su antiguo jefe aparecía en la pantalla, y supo que la respuesta a esa llamada podría cambiar todo una vez más. Con el pulso acelerado y los nervios al borde, se preguntó, ¿cuál sería el nuevo desafío que la vida tenía reservado para él? Javier se detuvo por un instante mientras el teléfono continuaba sonando, el timbre resonando en su mente como un eco apremiante. La decisión de atender la llamada o enfocarse en Ana era un dilema que inexplicablemente reflejaba su lucha interna. Esta dualidad entre lo que había sido y lo que ahora podía ser, dominaba cada fibra de su ser. Su instinto profesional luchaba por imponerse sobre su deseo de ser un padre presente. Sus manos temblaban al girar el celular para aceptar la llamada. Hola, Javier, resonó la voz grave de su antiguo jefe, desbordando un aura de autoridad que tiempo atrás ya no le intimidaba. Me alegra escuchar de ti. Quería hablarte sobre un proyecto que tenemos en marcha. Creo que podrías aportar mucho. Las palabras caían sobre él como un río caudaloso, pero en lugar de hacerle sentir entusiasmo, lo abrumaron. Mientras su jefe expuso el proyecto, Javier sentía que su mente competía entre las expectativas profesionales y sus deseos personales. ¿Era momento de un nuevo compromiso, o debía priorizar la relación con Ana? Colgó el teléfono con una mezcla de entusiasmo y reticencia, sintiéndose a la vez emocionado y agotado. Lo que había sido una promesa de aventura y desafío también era una puerta que podría cerrarse entre él y su hija. Tenía que equilibrar. Cuando finalmente se volvió hacia Ana, sus ojos se encontraron por un breve instante, pero la tristeza en su rostro lo golpeó con más fuerza que nunca. Es solo un examen, papá, dijo Ana, tratando de disimular su dolor. Pero en su voz había un eco de frustración y desilusión que Javier no pudo ignorar. Su corazón se encogió. ¿Cómo podía él inspirarla a seguir adelante si no estaba dispuesto a hacer lo mismo en su propia vida? La presión interna de convertirse en un modelo a seguir nunca había sido tan intensa. Quiero hablar contigo, Ana. Sobre lo que sucedió con tu examen, pero antes, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Sus palabras sonaron firmes, a pesar del conflicto que pululaba en su interior. La joven lo miró con sorpresa, y sintió que cada mirada era un ladrillo que le servía de carga. La oportunidad de conectarse con su hija le ofrecía un nuevo sentido de propósito, una razón para balancear la nueva oferta laboral. A medida que avanzaba la conversación, Javier comenzó a descubrir un mundo dentro de Ana que había permanecido oculto, miedos profundos y aspiraciones que nunca había compartido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió más un mentor que un mero padre. A medida que desnudaba sus vulnerabilidades, él podía ver reflejadas en su hija las dudas que había enfrentado. Papá, no sé si puedo volver a intentarlo, confesó Ana, las lágrimas asomándose. En ese momento Javier sintió el impulso de compartir su propia lucha, aquel miedo que ahora sentía al contemplar un nuevo trabajo. Ana, lo entiendo más de lo que piensas. He estado dudando de mí mismo, pero he decidido dar un paso adelante. Tal vez deberíamos enfrentar estos retos juntos. Entre palabras de apoyo, Javier le ofreció a Ana herramientas para que reconfigurara su enfoque hacia los obstáculos que enfrentaba. Habló sobre cómo había dejado de lado sus sueños. Sentir que podía guiarla en este viaje trajo una inesperada sensación de valentía. Sin embargo, mientras discutían nuevas estrategias y maneras de visitar el fracaso con más compasión, una pulsación familiar continuó resonando en su mente. La oferta de su jefe seguía presente, podría permitir que su carrera lo alejara de los cambios que había comenzado a implementar como padre. La resistencia y la tentación eran ahora dos fuerzas opuestas en su vida. Con cada minuto que pasaba, la presión interna aumentaba, y de repente una idea lo golpeó. Su futuro profesional podría ofrecerles a ambos nuevas oportunidades. Cuando resolvió mencionar una posibilidad que había considerado antes, su teléfono volvió a sonar, y un mensaje emergió, iluminando su rostro con una luz inesperada. Era de Martín, con una propuesta que sumaba.
Un nuevo desafío a su vida. El corazón de Javier latía con fuerza, pues no podía ignorar la señal de que la vida le estaba presentando un nuevo umbral que debía cruzar. Pero esa tentación podría tener su precio, y estaba a punto de redescubrir lo que verdaderamente deseaba. ¿Acaso estás preparado para enfrentarte a lo desconocido?, murmuró, dejando a Ana con una pregunta que podría redefinir no solo su relación, sino todo su futuro. La notificación de su teléfono interrumpió el silencio que se había instalado en la habitación. Javier miró la pantalla nuevamente como si el mensaje pudiera darle claridad. Martín le proponía un encuentro para discutir detalles sobre un nuevo proyecto que podría cambiar el rumbo de su carrera. En su mente la sincronía entre la oferta laboral y su lucha personal se hizo aún más evidente. Tenía que elegir cómo quería que su vida se estructurara a partir de ese instante. Ana lo miraba con expectación, y un aire de incertidumbre llenaba el espacio entre ellos. ¿Quién es?, preguntó, tratando de ocultar el interés que de algún modo también era preocupación. Javier sintió que su respuesta podía influir no solo en su relación con su hija, sino también en su camino hacia la autorrealización. Un excompañero de trabajo. Estoy considerando una nueva oportunidad, respondió, consciente de que tenía que manejar la situación con cuidado. Ana frunció ligeramente el ceño, y su mirada se volvió inquisitiva. La conexión que había estado construyendo se tambaleó en un instante, y Javier sintió el peso de su elección. ¿Vas a dejarme otra vez? La voz de Ana resonaba con una mezcla de vulnerabilidad y desafío, retándolo a ser honesto. Las emociones de ambos estaban en un punto de ebullición. Javier se preguntó si estaba preparado para compartir la complejidad de su situación, ese mismo dilema que le había hecho dudar en tantas ocasiones. No es así, Ana. Esto podría ayudarme a crecer, a ser más de lo que soy en este momento, intentó explicar, el corazón agitado ante la posibilidad de que sus palabras no fueran suficientes. El sentimiento de ser un padre ausente se intensificaba, pero en su interior había una llama creciente de determinación que le exigía no rendirse. Tenía que ser un ejemplo, un modelo de resiliencia. Pero ¿y si eso significa dejar de estar aquí para mí cuando más te necesito?, cuestionó Ana, su fragilidad entrelazada con la lucha por ser comprendida. En ese momento Javier comprendió que su búsqueda de éxito no debía ser una excusa para ignorar las necesidades de su hija. No quiero dejar de lado ser tu padre. Pero también debo serme fiel. Esa declaración resonó en el cuarto, creando un espacio para una conversación más profunda y conectada. Era la oportunidad perfecta para mostrarle a Ana que él también enfrentaba luchas y que, a pesar de sus propias dudas, se estaba esforzando por avanzar. Comenzaron a discutir estrategias sobre cómo podría equilibrar sus deseos profesionales y su compromiso como padre. A medida que hablaban, Javier se dio cuenta de que cada sugerencia que daban, como manejar el tiempo y establecer prioridades, no solo aplicaba a su situación, sino también a la vida de Ana. Estaba compartiendo más que apoyo, estaba empoderando a su hija con herramientas útiles que podrían ayudarla a navegar sus propios desafíos. Sin embargo, a lo largo de la conversación, Javier sintió que había una verdad fundamental que aún debía enfrentar. La oferta de Martín lo acosaba, una oportunidad que no podía dejar escapar tan fácilmente. ¿Acaso esta nueva propuesta significaría un cambio irrevocable que podría distanciarlo de Ana? La lucha interna se redoblaba, y pronto se vio obligado a tomar una decisión. Finalizando la charla, Javier se sintió más fuerte, pero el zumbido del interés de Martín no desapareció. La dualidad de ser un padre presente y un profesional exitoso continuó pesando sobre sus hombros. Aún así, había dispuesto que la conversación con su hija había sido un paso positivo, un avance tangible. Te prometo que lucharé para estar aquí para ti en cada paso de tu camino, reafirmó, mientras una sombra de duda todavía acechaba en los rincones de su mente. Estaba listo para hacer frente a la invitación de su pasado profesional. Con cada latido, su corazón le advertía que debía decidir pronto. Mientras Ana comenzaba a planear cómo abordar su próximo examen, Javier se encontró perdido en sus pensamientos. La presión creciente del deseo de crecer como profesional y el compromiso de ser un padre presente se estaban utilizando en un fenómeno de transformación personal. La realidad estaba aquí, debía tomar una decisión. En ese instante recibió otra notificación. Esta vez era un email, la invitación de su jefe estaba cerrándose. El tiempo para decidir se acortaba, y con eso, el ciclo de su vida tomado nuevamente.
Sería capaz de combinar su temor y ambición en un único camino hacia el autodescubrimiento y el éxito. ¿Qué camino escogeré?, se preguntó, anticipando que su respuesta podría no solo definir su futuro, sino también el de su hija. La mañana siguiente Javier despertó con una sensación de presión en el pecho. Las primeras luces del día iluminaban tenuemente la habitación, y por un momento, se sintió atrapado entre el horizonte de oportunidades que había vislumbrado y la realidad palpable de su vida familiar. La propuesta de Martín no solo representaba una nueva etapa en su carrera, sino que implicaba un sacrificio emocional. Tenía que aclarar su mente y, más importante aún, clarificar sus objetivos personales. Al levantarse se encontró con Ana en la cocina, sumida en una atmósfera de concentración mientras revisaba sus apuntes. Después de la conversación que habían tenido, él se sintió más conectado a su hija, pero también empezó a sentirse más consciente de cómo sus decisiones podían afectar su futuro. «Hoy podría ser el día en que te llame», dijo, el sonido de su propia voz resonando con una mezcla de seguridad y duda. Ana levantó la vista, sus ojos reflejaban tanto curiosidad como una pizca de ansiedad. «¿Y qué vas a decirle? ¿Qué te importa más lo que él ofrece que lo que hemos hablado?». La franqueza de su pregunta cortó la atmósfera de la cocina, obligándolo a replantearse sus intenciones. Su hija, de solo 16 años, estaba asumiendo un rol de sabiduría que él, como padre, nunca había anticipado. Javier respiró hondo, sintiendo la alineación de sus deseos personales y su deseo de ser un padre responsable en cada palabra. «Ana, lo que voy a decidir es un paso hacia lo que quiero alcanzar. No se trata de dejarte ni priorizar lo laboral, sino de hallar este equilibrio entre ser tu padre y lograr lo que anhelo. Quiero que veas que es posible luchar por nuestros sueños sin sacrificar lo que más amamos». Se sentaron a discutir más y, en ese proceso, Javier fue consciente de que había un reflejo de su propio viaje en las aspiraciones de Ana. Ella también lidiaba con su futuro, con los exámenes que se acercaban y las decisiones que pesaban sobre sus hombros. Este diálogo se convirtió en un intercambio de vertiginosos cimientos hacia el crecimiento mutuo. Pero al mismo tiempo un eco en su mente persistía, hasta donde estaba dispuesto a ir para alcanzar su éxito personal. Durante el día, Javier se dedicó a revisar su propio currículum y a conceptualizar la misión del proyecto que le había propuesto Martín. Las horas pasaron mientras evaluaba cada detalle, preguntándose si podría enfrentar una nueva realidad profesional con el mismo valor que había mostrado en sus interacciones con Ana. Al final del día, finalmente se sentó frente a su computadora, sintiendo que el paso de escribir a Martín era un ritual de transformación personal. Pero en el instante justo de pulsar enviar, un sudor frío le recorrió la frente. Se proyectó hacia el futuro. ¿Sería lo que él realmente quería? ¿O era simplemente una forma de escapar de sus miedos? La incomodidad lo invadió mientras decidía no enviar el correo inmediatamente. Prefería tomar un momento para reflexionar sobre lo que estaba dejando atrás. Con cada segundo el peso de la incertidumbre se hacía más pronunciado. Fue entonces cuando recordó las debilidades y desafíos que Martínez había mencionado en el pasado. No se trataba de evitar el miedo, sino de enfrentarlo, de asumir un rol que nunca pensó que podría tomar. Bajo esa nueva perspectiva, Javier sintió que su voz, su verdadero yo, comenzaba a despertarse. En lugar de evitar la decisión que se acercaba, se comprometió a profundizar en sus motivaciones, a enfrentar sus propias inhibiciones sobre el éxito y el fracaso. La perspectiva de construir algo nuevo comenzó a verse como una oportunidad por encima de todo. Frente a su reflejo en la pantalla, sabía que había llegado el momento de abrir una nueva puerta, una que lo llevara tanto a su crecimiento personal como a ser el padre que su hija necesitaba. No había retorno y la urgencia de su decisión sería el catalizador de su evolución. Justo cuando se preparaba para enviar el email, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Martín, aumentando la presión. «Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Solo quedan unas horas». Javier miró la pantalla, su corazón latía con fuerza. Reflexionando sobre lo que estaba en juego, podría perderse algo crucial, pero también tenía miedo de lo que podría encontrar más allá de ese umbral. Era el momento de arriesgarlo todo por un sueño, aun cuando significara dejar atrás algo tan precioso como su conexión con Ana. La decisión era inminente y con cada pulso, la realidad de su elección lo confrontaba de manera desgarradora. La identidad del hombre que quería ser se estaba construyendo frente a él, y asomándose a ese futuro desconocido, una pregunta quedó grabada en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias de este nuevo capítulo?
Javier se encontraba en un torbellino de emociones, cada pensamiento pesaba como una losa sobre sus hombros. La elección entre el futuro profesional y la conexión con su hija Ana se presentaba como un dilema insuperable. Pero mientras el peso del desafío lo amenazaba, cada paso que había dado en la restauración de la casa resonaba en su mente, recordándole que había aprendido a enfrentar lo desconocido. La casa, ese símbolo de nuevos comienzos, se había convertido en su refugio, en el lugar donde sus sueños renacían junto a los de Ana. Finalmente la determinación se instaló en su pecho. Javier sabía que debía ser honesto con sí mismo, no solo se trataba de aceptar un trabajo, sino de abrirse a la posibilidad de crecer, de demostrarle a Ana que los sueños son alcanzables, que los desafíos son escalones hacia la superación personal. La oportunidad laboral con Martín no era solo un retorno a un mundo profesional que había dejado atrás, sino una ocasión para compartir con Ana el valor de luchar por lo que realmente se quiere. Fue entonces cuando decidió actuar. Se sentó nuevamente frente a la computadora y escribió un mensaje a Martín. Con firmeza aceptó la oferta laboral, pero lo hizo con la conciencia de que su prioridad era construir un puente hacia el futuro de Ana y su propio crecimiento. Sería un camino combinado, uno que no solo elevaría su estatus profesional, sino que también mostraría a Ana la importancia de abrazar el riesgo. Con el corazón acelerado pulsó enviar. La decisión quedó atrás como un grito de liberación. En ese instante sintió el peso de la duda desvanecerse, y una nueva llama de esperanza empezó a arder en él. Sabía que el viaje no sería sencillo, el equilibrio entre sus responsabilidades laborales y ser un buen padre requeriría de su atención constante. Aún así se sintió listo para enfrentar los desafíos que la vida le había deparado. Esa noche se sentó con Ana a compartir una charla profunda. Le habló sobre su decisión de aceptar el trabajo, pero más importante, compartió su visión sobre el futuro. Ana, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte y que lo que aprendamos en este camino, lo hacemos juntos. Cada paso que tomemos debe ser un paso hacia algo mayor. Tú también tienes el poder de decidir tu propio destino, expresó con convicción. Ana observaba a su padre y aunque no tenía claras las implicaciones de su decisión, el brillo en sus ojos denotaba un orgullo emergente. En esos momentos Javier sintió que una conexión más fuerte se había forjado entre ellos, un vínculo renovado basado no solo en sacrificios, sino en sueños compartidos. Esa noche se sintieron más cercanos que nunca. A medida que pasaban las semanas, Javier inició su nuevo trabajo. La emoción del reto lo mantenía alerta y a la vez, su papel como padre se convertía en una prioridad incuestionable. Cada jornada concluía con relatos sobre el día, cada éxito y cada tropiezo se convertían en lecciones que compartía con Ana. En su tiempo libre continuaba ayudando a Ana con sus estudios, ahora más motivados que nunca. Juntos enfrentaban los exámenes y las inseguridades, creando un entorno que fomentaba el crecimiento individual y mutuo. Javier descubrió que su propio viaje de transformación no solo revitalizaba su vida profesional, sino que también traía una luz renovada a su hogar, haciendo que cada día se sintiera significativo. Finalmente el día del nuevo examen de Ana llegó, y ella se sintió preparada. Javier podía ver la confianza en su mirada, y eso le llenó de satisfacción. No solo había trabajado para restaurar una casa, sino también para fortalecer su relación con su hija. Aquella mañana, antes de que Ana se dirigiera al examen, compartieron un abrazo lleno de significado. La realidad se tornaba clara, su éxito dependía no solo de las calificaciones, sino del esfuerzo y la valentía con los que estaban enfrentando el mundo. Ana salió de la puerta con una inyección de optimismo, y Javier se quedó sintiendo que había logrado algo importante, no solo había encontrado un nuevo camino profesional, sino que también había cultivado un entorno donde él y Ana podían florecer juntos. Se miraron en ese instante y supieron que no estaban solos en sus luchas. Al final del día, los resultados del examen se revelaron con una nota brillante. Ana gritó de alegría, y Javier sintió como su corazón estallaba de orgullo. Había sido un viaje de pequeños y grandes logros, una metamorfosis de ambos hacia una dirección prometedora. Javier había aprendido que a veces las soluciones surgen de las decisiones más difíciles, y que el sacrificio nunca es en vano cuando se actúa desde el amor. A partir de ese instante su vida se llenó de nuevas oportunidades. Él estaba finalmente listo para enfrentar el mundo, y lo haría junto a su hija, transformando cada desafío en triunfos compartidos. La historia de Javier y Ana no solo había sido sobre sobrevivir,
sino sobre vencer las adversidades y aprender a conquistar sus miedos. Era un camino hacia el crecimiento que prometía un futuro brillante, uno donde cada día traería consigo nuevas posibilidades. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su interacción hace una gran diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Son historias de superación personal las que nos unen. No pierdan la oportunidad de ser parte de esta comunidad.